Sexta conferencia. La formación de la pureza. Generalidades. Punto 1. El problema en la actualidad. Señoras, trataremos en esta conferencia el problema más pavoroso en que se agita la humanidad caída, el que es causa de tantas lágrimas y sangre, el problema más tremendo, ante el cual las madres se encuentran muchas veces impotentes y para cuya solución no están, por desgracia, debidamente ilustradas. Como siempre, madres, procuraré seguir el camino de la realidad, el método positivo, y me ceñiré al campo estrictamente práctico, porque cuando las cosas urgen, sobran las palabras y las declamaciones, como asimismo las lamentaciones inútiles. Nunca se había manifestado como ahora la preocupación por el niño. Se han multiplicado las obras de protección a la infancia, los edificios escolares se han transformado en palacios. Tanto los poderes públicos como la caridad privada le han dedicado su mejor ayuda. Y, sin embargo, nunca los principios de educación han estado en peores condiciones. Eso sucede porque el mundo civilizado, con ironía de su decantada cultura, ha renegado de las verdades eternas y proclamado la independencia del hombre ante Dios, la rebeldía de las pasiones y la libertad de todos los instintos. La instrucción se ha desarrollado, la ciencia ha extendido su dominio, se han multiplicado los descubrimientos y los acontecimientos nos dicen que el mundo va de mal en peor. Hay miles de ingenieros, de médicos y de abogados. Nuestras universidades están repletas. Muchos profesionales se ven obligados a solicitar modestos puestos y entre la mayoría de estos, como Diógenes, buscamos hombres y no los encontramos. Nuestro siglo, hastiado de tanta insensatez, parece querer reaccionar, y muchas madres han comprendido que es el momento de volver a su sublime oficio de formar hombres. El mundo agoniza por falta de hombres. Las madres pueden devolvérselos. En esta reacción que se viene notando, corresponde a las madres dar el impulso, porque toda la formación se deriva de las primeras enseñanzas y éstas dependen principalmente de ellas. Aunque se multipliquen las obras y las organizaciones escolares, todos los esfuerzos serán estériles si los educadores naturales del niño no cumplen con sus deberes. Y entre estos deberes de los padres, el principal es el de la educación moral, pues la gran crisis, la única que padece el mundo, es una crisis moral. Si se solucionara esa, todo lo demás tendría pronto remedio. Los padres y madres que saben cumplir con esta máxima obligación de la educación moral de sus hijos han contribuido en la mejor manera a la reforma y a la elevación del mundo, pues el fin de la educación moral es hacer al hombre capaz de seguir la voz de la conciencia en todas las circunstancias de la vida, aun a costa de grandes sacrificios. Todos sentimos la lucha sin cuartel que se entabla entre el bien y el mal. El alma humana es el perenne campo de batalla de dos mundos que se acometen. Tiene razón Pasmay cuando escribe: nuestra vida en esta tierra es una hazaña en la que vamos luchando incesantemente por la vida eterna y por la moral perfecta. Pero no tenemos refriegas más frecuentes, más largas ni más peligrosas que cuando hemos de luchar por la defensa de la castidad contra la lujuria. Bien lo saben aún los educadores seglares de recto pensar. También ellos sienten que en vano se introducirán reformas pedagógicas, en vano se escribirán nuevos libros de texto, en vano se duplicará el tiempo de estar los estudiantes en los locales de la escuela. Todo será inútil. Mientras este pecado inveterado vaya asolando el sembrado risueño de la juventud,
serán estériles los más nobles esfuerzos pedagógicos. De ahí brota el sinnúmero de experimentos, de planes, de artículos, de libros que la pedagogía nos brinda en estos últimos años. La miseria sexual de nuestra época, aún mirada desde el punto de vista puramente humano, adquiere proporciones tan alarmantes que todos cuantos trabajan por mitigarla hacen un trabajo cultural y son merecedores de la gratitud de la humanidad entera. Y señoras, hoy, cuando en los teatros, cines, revistas humorísticas, cuadros, escaparates, sociedad y diversiones, la tentación sexual acecha en mil y mil formas a los jóvenes, cuando hay un polvo maléfico, polvo que seca la médula de los huesos, que transforma en agua la sangre de las venas, que marchita la primavera de la juventud y de su fuerza hace podredumbre, de su alegría melancolía, todo lo invade. Es lícito que las madres se queden con los brazos cruzados. San Alfonso escribía, entre los condenados que pueblan el infierno, no hay uno solo que no haya pecado contra el sexto mandamiento. Y de 199 fueron condenados precisamente por este pecado. Para los jóvenes de las grandes ciudades, las cosas sexuales no son desconocidas hoy día. Sin embargo, ignoran ellos por completo el recto modo de pensar respecto a las mismas. Muchos son esclavos del vicio en una edad en que todavía no conocen la naturaleza del mismo. Cuando adquieren conciencia de la gravedad de su acto, les cuesta lo indecible romper con la costumbre inveterada, contraída en largos años de pecado. En los ojos de la mayoría de los estudiantes de los últimos cursos, vemos brillar una llama inquieta. Tienen lecturas favoritas y en ellas van levantando, con una curiosidad glotona, el velo del misterio del nacimiento de los hombres. La sonrisa cínica de viejos depravados se dibuja en la cara de muchachos de 15 y 16 años, en la que un incendio devorador desfloró las rosas aterciopeladas de la inocencia. Como un fruto no maduro, carcomido por un gusano secreto, van cayendo nuestros jóvenes por millares en la perdición moral y muchas veces en enfermedades corporales, aun antes de haber adquirido madurez y llegado al completo desarrollo. Ya no puede negarse la miseria moral en que se debate nuestra juventud de ambos sexos. El mal se manifiesta en espantosos espasmos. Una mueca terrible se entrevé tras su mirada. Puede a primera vista parecer increíble la aserción de un escritor que manifiesta: el nivel moral de la juventud ha bajado profundamente. A la edad de 15 o 16 años, casi no encontramos ningún muchacho virgen. Hay regiones o lugares en que tampoco se encuentran muchachas vírgenes a esa edad. Ya entre los alumnos de primera enseñanza cunde mucho, a fuer de contagio, el lenguaje grosero y el vicio impuro. Punto 2. El ambiente venenoso. No me voy a entretener en describiros la inmoralidad reinante, porque es demasiado evidente y repugnante para que perdamos tiempo. Pero mirad, madres, que si es tan grande la influencia del ambiente en la orientación de la vida, según lo he dicho anteriormente, ¿cómo podrán infundir una idea elevada de respeto y dignidad el cine corrompido que con la fantasmagoría de sus colores y el resplandor de su luz hace la más grande apología de los vicios? Y esas revistas que tienen la trágica y diabólica ironía de llamarse para niños, y esas páginas humorísticas de los diarios en los que muchos de los chistes son siempre de cosas no edificantes, y esos figurines que caen en manos de los niños en el hogar, revelándoles cosas que provocan incendios en sus almas tiernas. Y esas novelas escritas o radiales
que no hacen más que familiarizar las mentes juveniles con el pecado, las violaciones, las rupturas de hogar, las infidelidades y los vicios más nefastos. Y esos rastreros y degradantes tangos que con su música y en su palabra revelan los bajos fondos sociales y las inmundicias internas. ¿Acaso podrán hablarles a los niños de pureza, esas modas femeninas, cuyo único fin es presentar artísticamente desvestidas a las mujeres que no se respetan y que no quieren ser respetadas? ¿Acaso enseñará la pureza, la maldita podredumbre de los divorcios que transmiten generalmente de padres a hijos la corrupción y el pecado? ¿Acaso podrán enseñar la pureza a los hijos, las infidelidades conyugales? ¿Podrán enseñar la pureza a los hijos esas reuniones llamadas sociales y que son la expresión del salvajismo humano vestido de seda, a las que tan asiduamente participan los padres? ¿Acaso podrán enseñar la pureza a los niños e inculcarles el pudor, esas invenciones del diablo de los bailes y reuniones infantiles que de un modo más claro podríamos apellidar entierro de lirios? Y las conversaciones y las amistades y los acechadores y enemigos de la pureza de las almas. Madres, con qué dolor comprobáis vosotras mejor que yo que el ambiente del mundo que vivimos es venenoso y que se requiere una gran fuerza de voluntad y una gran prudencia y vigilancia para preservar a vuestros hijos de la corrupción reinante. Punto número 3. Mentalidad moderna. Y lo que es peor, no es solo comprobar el mal reinante, sino el concepto de las personas, cómo se piensa y se juzga, cómo se ha perdido el sentido moral del pudor y de la vergüenza, cómo se le quiere hacer desaparecer el carácter repugnante al pecado y al vicio, cómo se convive con él, cómo se le tolera y se le disculpa. ¿Y cómo se habla de los problemas sexuales con una mentalidad deformada por parte de hombres y mujeres? ¿Cómo se disculpan todas las aberraciones sexuales? Y si agregamos a esto los crímenes de los matrimonios sin hijos y la propaganda inicua que de las prácticas anticoncepcionales se hace aún entre las jóvenes, sumiéndolas precozmente en la degeneración y en las prácticas más nefandas. Al observar todo esto, pensamos si el mundo no será un inmenso manicomio, donde la locura ha cambiado el modo de juzgar sobre las cosas más delicadas y sagradas. Punto número 4. Lo que se ve. Por otra parte, señoras, lo más triste es precisamente la actitud de los padres y de las madres en todo este problema de la pureza de los hijos. La carencia de esa formación positiva de la que os he hablado anteriormente, la absoluta desconexión que existe entre la evolución de la pubertad y el contacto y la orientación de los padres, la falta de control en las amistades y principalmente, señoras, la falta de vigilancia, que en este problema lo es todo, y la absoluta libertad en que se deja a los hijos revelan una despreocupación que aterra. No hay quien resista en la vida de libertad y de ocio. La libertad en las salidas, la libertad en que se dejan hijos e hijas abandonados a amistades no vigiladas, la libertad cada vez más peligrosa a la que se entregan las relaciones de los novios, los viajes, los bailes, las bebidas, todo, señoras, contribuye al naufragio. Me decía una persona autorizada que las dos maldiciones más grandes son la libertad y el auto. Cuando yo era niño, recuerdo con qué placer me deleitaba en observar las bandadas de palomas que en las tardes de otoño levantábanse de los campos y se dirigían al monte. ¿Por qué van todas juntas al monte, mamá? Porque tienen sus nidos y allí van a descansar. Hoy vemos también al atardecer, en las modernas ciudades, otras bandadas, y no de blancas palomas, que se dirigen, señoras. ¿Me entendéis? ¿No es verdad? Siempre que vemos a esas jóvenes nos preguntamos,
Tienen madre esas chicas. Cuando vemos que a las 6 de la mañana salen de los salones jovencitas ebrias, sosteniéndose groseramente del brazo de un joven tan valiente, nos preguntamos, ¿tienen madre esas chicas? Cuando vemos o oímos los sábados de noche y los domingos de madrugada esos grupos de ellos y ellas hablar y gritar por nuestras calles, cosas que hacen enrojecer a las piedras, nos preguntamos, ¿tienen madre esas chicas? Cuando vemos que muchachas con inmenso daño de su salud física y moral a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana se hallan envueltas en las espirales del baile, nos preguntamos, ¿tienen madre esas chicas? Y cuando vemos niños aún y jóvenes imberbes vagar a altas horas de la noche por las calles de la ciudad, cuando vemos a los jovencitos por ciertos lugares, nos preguntamos, ¿tienen madre esos niños? Punto número 5. Lo que se oye. Si a lo que se ve agregamos lo que se oye, podréis medir más la profundidad de esta llaga que amenaza gangrenar toda la sociedad. La irrisión del matrimonio, las burlas para las que son verdaderamente madres, para las que poseen la más sublime corona de la tierra, para las madres rodeadas de hijos. Cuando se oye alabar el placer de los amores, cuando se ponderan los llamados frutos del amor, cuando se oye disculpar todos los extravíos, cuando se oyen de boca de compañeras de oficina, de empleo, de estudios y a veces de otras, cosas que ofenden no solo el más elemental pudor, sino que revelan una degradación profunda. ¿Qué amor, qué estima por la pureza puede quedar para vosotros, para vuestros hijos e hijas? Punto 6. Lo que se dice. Señoras, cuando por todas partes se afirma que la pureza es imposible, que es necesario satisfacer todos los instintos y todos los caprichos de las pasiones desordenadas, cuando se ha llegado a decir que la pureza es nociva para la salud, aunque la más elemental experiencia y el testimonio de todos los grandes médicos de la humanidad atestiguan lo contrario, el mandamiento de Dios es categórico. Cuando sabemos que no hay riqueza, ni gloria, ni felicidad más grande que la de saber dominar los propios instintos, cada uno según su estado, y que para los jóvenes y las jóvenes no hay mayor encanto, ni físico ni moral, que la inocencia y la virginidad, se impone imprescindiblemente una reacción valerosa contra tanta corrupción y engaño. Punto número 7. Lo que es. La pureza, señoras, es la virtud de los ángeles. Ella hace al hombre semejante a los espíritus inmortales, a la Virgen Inmaculada, a Jesús, al mismo Dios. Qué bella es, dice el Espíritu Santo, qué bella es el alma casta y pura que resplandece con el brillo de la virtud. La pureza es el más hermoso tesoro que pueda poseer un niño. Es la perla de la juventud, el honor de las familias, el esplendor de la sociedad cristiana, la fuente de todo bien, el principio de las demás virtudes. Qué hermosa es esta virtud sobre la frente y en el corazón de un joven. Qué celestiales encantos presta a la belleza de un joven. Podemos decir que toda la educación puede reducirse a la educación de la pureza, como don Bosco resumía en su práctica toda la santidad. Recordad que todos vuestros desvelos educativos son absolutamente nulos y que estáis haciendo un agujero en el agua cuando vuestros hijos no son puros. Sin pureza todo es inútil. ¿Por qué el vicio contrario, fruto precoz de la molicie en que crecen los niños, marchita tan frecuentemente y tan temprano estas jóvenes almas como en su flor? Hay que decirlo, aunque con lágrimas. Un gran número de niños, desde sus primeros años, absorben este veneno que corrompe lo que tienen de más noble sus espíritus y sus corazones, y que les quita la vida de la gracia y la amistad de Dios. Oh madres, preservad estas almas que son tan queridas a Dios, de un vicio degradante para el hombre y para el cristiano, y desde temprano hacedles amar la castidad.
¿Cuántas precauciones debéis tomar, madres cristianas, para conservar en vuestros hijos el precioso tesoro que recibieron en el bautismo, para inspirarles horror a cuanto pueda llegar a empañar el brillo de su virtud, para ayudarles a luchar contra las pasiones que empiezan ya a agitar sus corazones, para calmar con prudencia su inquieta curiosidad, para poner remedio al mal si percibís sus tristes efectos en las almas queridas que os han sido encomendadas? Sin duda, no debe decirse a un niño pequeño, en quien resplandece aún todo el candor de la inocencia, en qué consiste esa virtud y cuál es la falta que la hiere, pero debe, sí, ponérseles a cubierto de ellas y circundar con una barrera saludable el tesoro que posee, recomendándole y haciéndole practicar la inocencia. Con este fin, una madre cristiana dirá con frecuencia que Dios ve y bendice al niño que se conduce bien, que su mirada penetra las más densas tinieblas, los lugares más ocultos y los más recónditos de su corazón. La madre podrá hablar a su pequeño de esta manera: no debes hacer nada que pueda ofender la presencia del Señor, ni permitirte cuando estás solo y escondido ninguna maldad de la que te avergonzarías ante los hombres. Además, la Virgen María, que es tierna Madre Celestial, te ama cuando eres modesto. Hijo mío, tenemos continuamente a nuestro lado, para ser testigo de nuestras más secretas acciones, un ángel a quien Dios ha encomendado el guardarnos. Tengamos cuidado de no entristecerlo con cosas que ofendan a Dios. No mires ni digas nada malo, ni aceptes ningún pensamiento poco modesto. Haced rezar a vuestros hijos pidiendo la gracia de practicar siempre la modestia. Es esta la virtud de los ángeles. Viene del cielo, pero no baja a la tierra, sino es llamada a gritos por la oración. Poco a poco, a medida que vayan creciendo vuestros hijos, inspiradles la profunda convicción de que su cuerpo es un templo, de que su alma es un tabernáculo donde Jesús vivo quiere permanecer como sobre un trono, de que su inocencia es el precio de la sangre de un Dios. Si algunos malos compañeros os llevaran al mal y os dijeran palabras contrarias a la modestia, huid de ellos enseguida. Alejad con horror vuestros oídos y advertid siempre a vuestra madre de los peligros que encontréis. Mirad, madres, ¿no sabéis vosotras mismas las resonancias de vuestras palabras pronunciadas así con cariño en la intimidad? Nada ni nadie podrá corromper el corazón que se une así amorosamente al corazón materno bien gobernado. A estas lecciones, una madre cristiana añadirá la práctica de los medios eficaces para conservar la inocencia de los que ama y velará sobre ellos noche y día. No cometáis jamás la imprudencia de hacer dormir juntos a los niños. Ejercitad la más escrupulosa vigilancia a fin de que se observe la modestia, sobre todo al levantarse y al acostarse. Valeos de piadosas prácticas para habituarlos a la modestia, y sed vosotras, en los mil quehaceres y deberes de vuestro hogar, rigurosamente modestas en todos los detalles de vuestra persona y de vuestra vida. Que jamás en casa haya nada que los niños no puedan mirar sin peligros. Qué felicidad para ellos, qué gloria y qué consuelo para las madres, el saber que sus hijos ya jóvenes son enteramente puros. ¿Cuántas madres hay que tienen que reprocharse, por el contrario, una culpable indiferencia que permanece descuidada y se duerme en una seguridad imprudente, siendo sorprendidas por el enemigo? Ellas son sordas y ciegas. Si se les hace una advertencia, permanecen incrédulas. ¿Sabéis por qué tantos niños naufragan? Porque ha faltado lo que tantas veces he repetido, la formación positiva.
y sobre todo el coloquio íntimo de la madre con sus hijos. Algunas dicen, a esta edad es imposible, son inocentes. Y sin embargo, no solo es posible, es hasta real. La impureza es una lepra que en nuestros días corroe a la niñez como ha corroído en todo tiempo a la juventud, y nunca serán demasiadas las precauciones. Vuestros hijos ignoran el mal, es posible, pero tienen la curiosidad propia de su edad, y la curiosidad es el camino que conduce a la corrupción. ¿No ignoráis que basta a veces una mirada para inflamar la imaginación y depositar en el corazón el germen del vicio impuro, que como veneno se infiltrará poco a poco y acabará por obrar los más terribles estragos? Vigilad a vuestros hijos en sus juegos, a fin de que la modestia reine en ellos. Las diversiones que convienen a los niños no son las que se permiten a las niñas. Si les permitís que jueguen juntos, que sea a vuestra vista, en cuanto fuere posible, para daros cuenta de su conducta. Presentaos de sorpresa en medio de ellos, sin darlo a entender. No los dejéis nunca alejarse juntos, ir a divertirse en lugares apartados. La experiencia prueba que en estos momentos es cuando el demonio de la curiosidad los incita a hacer el mal. Oh madres cristianas, a vosotras que conocéis el divino tesoro de la inocencia, os conjuro por el amor de Dios, por el mayor bien de las almas de vuestros hijos, que es lo que tenéis de más querido en el mundo. Vigilad, vigilad sin cesar, pero de tal manera que no se pueda suponer jamás que ejercéis semejante vigilancia. Si es menester y tenéis motivo para ello, levantaos de noche para ir a consultar su sueño. Daos cuenta de sus miradas, de sus pasos, de los primeros latidos de su corazón. Sabed, cuando sean mayores, descubrir el secreto de sus pequeñas acciones, de sus intrigas, de las confidencias que se hacen en voz baja, a fin de hacerles evitar cuanto pudiera arrastrarlos al mal. La madre que quiera conservar la pureza de su hijo debe mirar o escuchar para desviar al enemigo que amenaza. Debe abrir los ojos para ver una señal, los oídos para oír una palabra. Debe apartar con mano discreta el veneno que se halla en un libro, en una conversación, en una amistad peligrosa o próxima a hacerlo. Debe velar en una palabra junto al corazón de sus hijos, como el sacerdote vela sin cansarse junto al tabernáculo para conservar en él a Jesucristo. No temáis, cuando una circunstancia lo exija, tomar una resolución enérgica. Sea un vecindario contagioso al que debáis sustraer a vuestros hijos, sea una ventana de la cual hay que apartar sus miradas, sea una puerta cuya llave debéis conservar vosotras solas. Otras veces será un sirviente a quien hay que vigilar, una criada a quien alejar de la casa antes de que los niños vuelvan de sus respectivos colegios en vacaciones. Oh madres cristianas, no dudo en repetiros, vigilad, vigilad mucho y veréis cuántas sorpresas descubriréis cada día. Feliz la madre que haya comprendido el deber de su vigilancia. Lo que deben saber y hacer las madres. 1. Educación de la pureza. Madres que me escucháis, al entrar en la parte positiva de la educación de la pureza, os voy a exponer, como siempre, las cosas claras y brevemente. 1. Tened presente cuanto acabo de manifestaros sobre el ambiente actual de la sociedad. No olvidéis, 2. No olvidéis cuando os dije anteriormente sobre la realidad del pecado original. Por él vuestros hijos están positivamente inclinados al mal. Sus pasiones latentes en la infancia irán desarrollándose, y si no las desarraigas a tiempo, ahogarán a las buenas. Y aquí paso a señalar 3 errores comunes a las madres. A. Creen que sus hijos son impecables y sin pasiones, y que nunca las tendrán, cuando en cambio poseen la inclinación al mal y vienen con innumerables tendencias que infaliblemente le presentarán una guerra sin cuartel. B. Creen en la perpetua inocencia de sus hijos. C. Viven en una tonta e inconsciente seguridad.
La curiosidad infantil, si no es más que bien dirigida, es la causa principal de las caídas de los niños. Sí, madre, vuestro hijo es un ángel, pero puede ser un demonio si no lo cuidáis constantemente. Tiene pasiones, tiene peligros de dentro y de fuera, tiene ocasiones, tiene personas que lo pueden pervertir. Hay en el mundo conversaciones, actitudes, gestos, miradas, figuras que le pueden ser fatales. Por eso, señoras, la educación de la pureza responde a una de las más vivas preocupaciones del corazón maternal y levanta al mismo tiempo uno de los problemas más delicados de la educación. Pero tal vez este tema provocará cierta extrañeza en algunas madres que desearían hacer una pregunta previa. ¿Será posible dar al niño una educación positiva de la pureza? Si esta educación se concibe y se impone en el adolescente, ¿no resultará inútil y aún peligrosa en el niño? Es imposible, dirán ellas, por falta de materia a que aplicarse, puesto que en el niño el instinto del placer y el sentido del amor no existen, o están en estado latente, y el pudor mismo, este resguardo de la castidad, que es como un respeto instintivo del cuerpo, no parece manifestarse en esta edad de espontánea inocencia. Esta educación, agregarán, es más bien perjudicial, porque el pretender en estas condiciones imponer a un niño actitudes recatadas, el prohibirle ciertas miradas, ciertos ademanes que para los adultos resultarían indecentes, sería contrariar su naturaleza y arriesgarse a despertar en él una extrañeza prematura que se cambiaría fácilmente en curiosidad malsana. ¿No habría el peligro de crear en su alma cándida cierta obsesión del mal que puede perturbar su conciencia inocente y provocar o el comienzo de un atractivo por el fruto prohibido, o tal vez una perversión precoz, una deformación del sentido moral, escrúpulos lamentables, confusiones? Tomando en cuenta estas consideraciones, algunos padres adoptan como educación de la pureza de sus niños la negligencia más completa, sea que en la mañana o en la noche, al levantarse o al acostarse, se bañen sin ninguna precaución de modestia, dejándolos desnudos o casi desnudos, correr, saltar, revolcarse en el suelo, haciendo juegos de manos, sea que durante el día en época de calor y especialmente en las playas se contenten con vestirlos en forma más breve. Ellos mismos no encuentran inconveniente ni escrúpulos en adoptar modas tendientes al nudismo, o en exponer en sus casas cuadros grabados, esculturas nada decentes, o en tener una excesiva licencia del lenguaje delante de sus niños, o en dejarlos presenciar sus toilets más íntimas, o por fin en iniciarlos demasiado pronto en los placeres del cine. Este dejar pasar se encuentra por lo demás dentro de una concepción general de la vida y de la educación que prácticamente queda entregada al capricho del instinto o de la voluntad, sin dejar lugar al sacrificio o la abnegación, a la virtud de la obediencia ni a una sólida piedad. No se vigilan las amistades ni las lecturas de los niños. Se concede a los sirvientes una influencia cada día mayor en su educación. No se tiene ninguna mínima preocupación por su moralidad y por los peligros que podrían presentarse para esas queridas almas que se entregan en sus manos. Para excusarse se invoca el candor de esos niños, quienes en esta profusión de inocencia no pueden sospechar ningún mal, ni esperar ni experimentar ninguna inquietud. Y justamente porque lo exige ese mismo candor y por una contradicción inconcebible se oponen obstinadamente a responder con franqueza a las preguntas del niño sobre los misterios de la vida y se creen en la obligación de llenar su mente de fábulas estúpidas que el mismo niño es el primero en no creer. La sola exposición de esta solución negativa que se da al problema de la educación de la pureza revela suficientemente, según creo, su error profundo y el peligro que entraña. No nos detendremos más para demostrar que desde la primera infancia debe hacerse en forma positiva la educación de la pureza. Fijemos nuestra atención cuidadosamente en que el niño es una potencia o capacidad de humanidad. Todo su crecimiento está regido por una ley única que es la evolución. Desde su nacimiento y aún desde su concepción, el desarrollo progresivo de la virilidad o feminidad, es decir, de los caracteres del sexo a que pertenecen. No se trata de concebir y dar a luz a un niño neutro. Es un niñito o una niñita que, mucho antes del despertar de los sentidos, tiene una personalidad netamente individualizada y marcada por el esbozo de la paternidad o maternidad futura.
El sexo, aunque sus funciones características no entran en esta actividad más que en la época de la pubertad, impregna desde un principio todo el ser físico y moral del niño, y es por lo tanto muy importante educarlo en el sentido que su naturaleza lo indica, disponiéndolo suavemente a recibir sin desfallecimiento ni inquietud las primeras emociones de la adolescencia y en la crisis inevitable provocada por el despertar del sentido del amor. Por otra parte, es necesario prever para evitar las influencias que podrían provocar una perversión precoz. Es necesario también responder a una curiosidad que muy temprano, muy espontánea y cándidamente se manifiesta en el niño, por lo que se refiere al misterio de la generación. Si a las preguntas inocentes, pero a veces muy perspicaces y embarazosas del niño se decidiera no contestar, se provocaría en él un retraimiento de lo más peligroso. Esta es una de las causas de perversión en los niños. Por otra parte, si se contestara iniciándolo de una manera demasiado explícita, no se haría más que turbarlo, con lo que se perjudicaría irreparablemente la delicadeza de su alma. Hay que tener presente, además, que ciertos movimientos, ciertas miradas o actitudes que podrían parecer a primera vista solamente impropios, se transformarán en esta época del despertar del instinto en impúdicos y perversos. Estas actitudes, además de provocar prematuramente excitaciones malsanas y turbias, pueden, al estallar la crisis de la pubertad, ponerse espontáneamente al servicio del vicio, que por ese medio se encontraría arraigado en el alma desde su despertar, porque el hábito de una segunda naturaleza muy difícil de extirpar, aún en el niño. Todas estas razones justifican evidentemente la necesidad de una educación positiva de la pureza en el niño y demuestran las dificultades que le son inherentes. Podemos resumir en estos términos la solución del problema planteado. Es necesario, por una educación positiva, dar al niño el sentido del pudor, la costumbre de respetar su cuerpo. Es preciso inculcarle la ley del recato, satisfacer su curiosidad con franqueza y gran discreción, pero evitando con gran cuidado falsear su conciencia con una severidad excesiva y crear en él, por un abuso de precauciones, una obsesión del mal o una fobia contra la impureza, que excitaría una curiosidad inquieta y malsana. Voy ahora a explicar práctica y concretamente las formas principales que debería revestir la educación de la pureza para satisfacer estas exigencias y entrarnos así en el nudo del problema. En primer lugar, la educación de la pureza debe encuadrarse en una sólida educación general de la voluntad, de la conciencia, de la sensibilidad, de la imaginación, de todo el cuerpo. Esto es de extrema importancia. La educación es una como el ser humano. La educación positiva de la pureza supone una conciencia delicada y segura, una voluntad firme y recta, una sensibilidad y una imaginación vivas, pero disciplinadas. Por fin, órganos sanos y vigorosos. Estas cualidades no se improvisan, no nacen espontáneamente con la naturaleza. Son el fruto de un esfuerzo atinado y tenaz del educador, especialmente de la madre. Su formación y desarrollo metódico y armonioso permitirá evitar el peligro de una crisis prematura, atenuar la violencia del despertar de los sentidos y conseguir una victoria relativamente fácil sobre la pasión. Si tantos adolescentes pierden la pureza con el primer despertar de la carne, es por la anarquía de todas las potencias que normalmente deberían asegurarle el equilibrio de su vida moral. Una influencia exterior, por afectuosa y tierna que sea, no podrá garantizar al adolescente el dominio de sí mismo, ni el reino pacífico de la pureza durante este periodo de crisis que atraviesa. Debe ser él solo, su equilibrio interno, ayudado y preparado por sus educadores, pero entregado ante todo a su propia responsabilidad personal y su cooperación a la gracia divina, quien resuelva el conflicto y tome posición frente a la vida. Las madres deben convencerse ya de que les incumbe la difícil tarea de poner en el alma del niño que han dado a luz la fuerza de la personalidad viril y femenina, de formar una voluntad dueña de sí misma, una conciencia delicada y lúcida, una sensibilidad viva pero dúctil y apacible. ¿Cómo podrán realizar esta obra si no inculcan en el niño desde su nacimiento el sentido de la renuncia, de la obediencia, el sacrificio? Es decir, si no le dan una educación fuerte y aún austera, sin que por eso sea rígida ni exenta de ternura y cariño. Por consiguiente, es importante resistir a los caprichos que manifiesta el pequeño desde la cuna, habitándolo especialmente a mucha regularidad en el sueño y en las comidas. Es muy importante para el niño ya más grande
acostumbrarlo a levantarse a una hora fija, a vestirse rápidamente sin demoras en cuidados superfluos de la persona, impedirle las comidas y bebidas fuera de hora y regularle el uso de las golosinas. También se evitará que la toilette sea afeminada en los varones y en que las niñas se tratará de realzar su encanto natural sin halagar su coquetería. Al mismo tiempo se tratará de formar la voluntad con la práctica de una obediencia pronta y consciente. Hemos hablado del valor formativo de esta virtud eminentemente cristiana. Desgraciadamente ya no está de moda y la decadencia de su reino se debe incontestablemente a la decadencia de la autoridad. Los niños han perdido el sentido de la sumisión tanto como los padres el del mando, porque para mandar se necesita tanta abnegación como para obedecer. La autoridad, como la obediencia, es una forma de servicio. Su ejercicio supone un alma pacífica dominada por el sentido del deber, consagrada a los intereses del subordinado, liberada de sus propios impulsos y caprichos, y sobre todo de esa falsa concepción del amor maternal que no es más que una idolatría al niño que precede a la esclavitud de la madre. El niño educado en el orden aprenderá poco a poco a hacerlo reinar en sí mismo y adquirirá una voluntad realmente firme, exenta de todo sentido de obligación forzada, abierta a las sanas alegrías de la vida e impregnada de la ternura maternal que se hará dulce y amable el sacrificio. Naturalmente, tal formación de la voluntad, cuyo efecto normal es el dominio de sí mismo, supone el sentimiento de responsabilidad personal, la sumisión consciente de una regla moral o, en otros términos, una vida interior. En realidad, para obedecer a su madre como se debe humanamente, el niño debe darse cuenta de que no cede a una presión exterior, por muy aceptable que sea, sino a una ley íntima, formulada en el fondo de su alma, de su conciencia por Dios mismo. La educación de la conciencia es inseparable de la formación de la voluntad. Más adelante hablaré de esta formación, pero notad que si los esfuerzos de tantos educadores perecen, la razón que se debe en gran parte al carácter demasiado exterior, demasiado olvidado, demasiado arbitrario de la disciplina impuesta. El niño la rechaza y no podemos criticarlo porque esta forma de educación repugna demasiado este sentido de responsabilidad personal, cuyo germen se lleva desde niño. Esta formación de la conciencia, es decir, el recto discernimiento entre el bien y el mal, entre lo que se aconseja y lo que se ordena, y el obrar según este discernimiento debe encarnarse en la vida del niño. No podrá penetrar en su alma sino bajo la forma de una vida realmente interior, y por eso deberá estar impregnada de religión. Se presentará bajo la forma de un ideal concreto, muy elevado hasta muy místico, y al mismo tiempo muy accesible, muy familiar y susceptible a captar todas las fuerzas de ternura que el niño lleva consigo. Este ideal es nuestro Señor Jesucristo. En él debe resumirse la formación moral del niño. Por eso tenéis que esforzaros por modelar de su alma a imagen del Salvador, conforme a su mandato. Dejad que los niños vengan a mí. Habéis hecho a menudo la experiencia. El niño tiene hambre de Jesucristo. Puede decirse que lo desea aún antes de conocerlo, y basta presentarle su persona adorable de una manera simple, viva y verdadera, para que se sienta irresistiblemente atraído hacia él. Es naturalmente místico y la gracia bautismal ha aumentado singularmente esta tendencia de su naturaleza. Demuestra una admirable inteligencia para aceptar los misterios de nuestra religión, inteligencia que sobrepasa a menudo la comprensión de muchos adultos. Bebe la verdad como bebió la leche. Tiene una predisposición a la fe total, cándida, viva, y el sentido de Dios es tan profundamente arraigado en él que se siente perfectamente en el mundo invisible en cuanto se le revela su esplendor. No solo es el niño naturalmente místico, sino que con sus dotes de imaginación e intuición está listo para entrar en el plano de la revelación cristiana, que por nuestro Señor Jesucristo tiene precisamente por objeto hacer a Dios más íntimo a nuestro corazón, y por eso encuentra natural amar a su Salvador como a su Dios, su hermano en la persona del niño Jesús. Cuando la ley del sacrificio toma a sus ojos la forma muy concreta de la cruz, cuando se asocia así al amor que Jesús tiene por él y que debe en retorno a su divino amigo, Jesús puede imprimirse en esta pequeña alma un irresistible impulso hacia la santidad, que la Eucaristía hará habitar substancial y corporalmente en él. Alimentando con el pan de los ángeles se compenetrará profundamente del sentido de la pureza,
y será fuerte para resistir las primeras emociones de los sentidos en la época de la adolescencia. Esta formación de la pureza por la impregnación vital y sobrenatural, como la podríamos llamar, no tiene nada de explícita. Constituye una base, un punto de partida, un fundamento de probada solidez, sobre el cual puede constituirse sin peligro una educación más formal y más especializada. En un alma pacificada, cándida y dueña de sí mismo podrían hacerse sin perturbaciones, empleando un lenguaje casto y religioso y discreto las iniciaciones necesarias de la conciencia muy delicada. Comprenderá instintivamente la sensibilidad afinada y mortificada. Estará de acuerdo con las exigencias del pudor que podrá inculcarse sin que haya temor a reacciones malsanas. Así que este régimen de delicadeza será tan adecuado a las preocupaciones íntimas del niño que lo encontrará todo muy natural y normal. Madres, el niño equipado en esta manera por una formación sólida, robusta, positiva, espiritual y sobrenatural, está preparado para el momento que más teméis y en el que no sabréis cómo desempeñaros, el momento de las iniciaciones de las respuestas a los porqué de vuestros pequeños. Lo que deben saber y hacer las madres. 1. Educación de la pureza. Madres que me escucháis, al entrar en la parte positiva de la educación de la pureza, os voy a exponer, como siempre, las cosas claras y brevemente. 1. Tened presente cuanto acabo de manifestaros sobre el ambiente actual de la sociedad. No olvidéis, 2. No olvidéis cuando os dije anteriormente sobre la realidad del pecado original. Por él vuestros hijos están positivamente inclinados al mal. Sus pasiones latentes en la infancia irán desarrollándose, y si no las desarraigáis a tiempo, ahogarán a las buenas. Y aquí paso a señalar 3 errores comunes a las madres. A. Creen que sus hijos son impecables y sin pasiones, y que nunca las tendrán, cuando en cambio poseen la inclinación al mal y vienen con innumerables tendencias que infaliblemente le presentarán una guerra sin cuartel. B. Creen en la perpetua inocencia de sus hijos. C. Viven en una tonta e inconsciente seguridad. La curiosidad infantil, si no es más que bien dirigida, es la causa principal de las caídas de los niños. Sí, madre, vuestro hijo es un ángel, pero puede ser un demonio si no lo cuidáis constantemente. Tiene pasiones, tiene peligros de dentro y de fuera. Tiene ocasiones, tiene personas que lo pueden pervertir. Hay en el mundo conversaciones, actitudes, gestos, miradas, figuras que le pueden ser fatales. Por eso, señoras, la educación de la pureza responde a una de las más vivas preocupaciones del corazón maternal y levanta al mismo tiempo uno de los problemas más delicados de la educación. Pero tal vez este tema provocará cierta extrañeza en algunas madres que desearían hacer una pregunta previa. ¿Será posible dar al niño una educación positiva de la pureza? Si esta educación se concibe y se impone en el adolescente, ¿no resultará inútil y aún peligrosa en el niño? Es imposible, dirán ellas, por falta de materia a que aplicarse, puesto que en el niño el instinto del placer y el sentido del amor no existen, o están en estado latente y el pudor mismo, este resguardo de la castidad, que es como un respeto instintivo del cuerpo, no parece manifestarse en esta edad de espontánea inocencia. Esta educación, agregarán, es más bien perjudicial, porque el pretender en estas condiciones imponer a un niño actitudes recatadas, el prohibirle ciertas miradas, ciertos ademanes que para los adultos resultarían indecentes, sería contrariar su naturaleza y arriesgarse a despertar en él una extrañeza prematura que se cambiaría fácilmente en curiosidad malsana. ¿No habría el peligro de crear en su alma cándida cierta obsesión del mal que puede perturbar su conciencia inocente y provocar o el comienzo de un atractivo por el fruto prohibido o tal vez una perversión precoz, una deformación del sentido moral, escrúpulos lamentables, confusiones? Tomando en cuenta estas consideraciones, algunos padres adoptan como educación de la pureza de sus niños la negligencia más completa, sea que en la mañana o en la noche, al levantarse o al acostarse, se bañen sin ninguna precaución de modestia, dejándolos desnudos o casi desnudos, correr, saltar, revolcarse en el suelo, haciendo juegos de manos, sea que durante el día en época de calor y especialmente en las playas se contenten con vestirlos en forma más breve.
Ellos mismos no encuentran inconveniente ni escrúpulos en adoptar modas tendientes al nudismo, o en exponer en sus casas cuadros grabados, esculturas nada decentes, o en tener una excesiva licencia del lenguaje delante de sus niños, o en dejarlos presenciar sus toilets más íntimas, o por fin en iniciarlos demasiado pronto en los placeres del cine. Este dejar pasar se encuentra por lo demás dentro de una concepción general de la vida y de la educación que prácticamente queda entregada al capricho del instinto o de la voluntad, sin dejar lugar al sacrificio o la abnegación, a la virtud de la obediencia ni a una sólida piedad. No se vigilan las amistades ni las lecturas de los niños. Se concede a los sirvientes una influencia cada día mayor en su educación. No se tiene ninguna mínima preocupación por su moralidad y por los peligros que podrían presentarse para esas queridas almas que se entregan en sus manos. Para excusarse se invoca el candor de esos niños, quienes en esta profusión de inocencia no pueden sospechar ningún mal, ni esperar ni experimentar ninguna inquietud. Y justamente porque lo exige ese mismo candor y por una contradicción inconcebible se oponen obstinadamente a responder con franqueza a las preguntas del niño sobre los misterios de la vida y se creen en la obligación de llenar su mente de fábulas estúpidas que el mismo niño es el primero en no creer. La sola exposición de esta solución negativa que se da al problema de la educación de la pureza revela suficientemente, según creo, su error profundo y el peligro que entraña. No nos detendremos más para demostrar que desde la primera infancia debe hacerse en forma positiva la educación de la pureza. Fijemos nuestra atención cuidadosamente en que el niño es una potencia o capacidad de humanidad. Todo su crecimiento está regido por una ley única que es la evolución. Desde su nacimiento y aún desde su concepción, el desarrollo progresivo de la virilidad o feminidad, es decir, de los caracteres del sexo a que pertenecen. No se trata de concebir y dar a luz a un niño neutro. Es un niñito o una niñita que, mucho antes del despertar de los sentidos, tiene una personalidad netamente individualizada y marcada por el esbozo de la paternidad o maternidad futura. El sexo, aunque sus funciones características no entran en esta actividad más que en la época de la pubertad, impregna desde un principio todo el ser físico y moral del niño, y es por lo tanto muy importante educarlo en el sentido que su naturaleza lo indica, disponiéndolo suavemente a recibir sin desfallecimiento ni inquietud las primeras emociones de la adolescencia y en la crisis inevitable provocada por el despertar del sentido del amor. Por otra parte, es necesario prever para evitar las influencias que podrían provocar una perversión precoz. Es necesario también responder a una curiosidad que muy temprano, muy espontánea y cándidamente se manifiesta en el niño, por lo que se refiere al misterio de la generación. Si a las preguntas inocentes, pero a veces muy perspicaces y embarazosas del niño se decidiera no contestar, se provocaría en él un retraimiento de lo más peligroso. Esta es una de las causas de perversión en los niños. Por otra parte, si se contestara iniciándolo de una manera demasiado explícita, no se haría más que turbarlo, con lo que se perjudicaría irreparablemente la delicadeza de su alma. Hay que tener presente, además, que ciertos movimientos, ciertas miradas o actitudes que podrían parecer a primera vista solamente impropios, se transformarán en esta época del despertar del instinto en impúdicos y perversos. Estas actitudes, además de provocar prematuramente excitaciones malsanas y turbias, pueden, al estallar la crisis de la pubertad, ponerse espontáneamente al servicio del vicio, que por ese medio se encontraría arraigado en el alma desde su despertar, porque el hábito de una segunda naturaleza muy difícil de extirpar, aún en el niño. Todas estas razones justifican evidentemente la necesidad de una educación positiva de la pureza en el niño y demuestran las dificultades que le son inherentes. Podemos resumir en estos términos la solución del problema planteado. Es necesario, por una educación positiva, dar al niño el sentido del pudor, la costumbre de respetar su cuerpo. Es preciso inculcarle la ley del recato, satisfacer su curiosidad con franqueza y gran discreción, pero evitando con gran cuidado falsear su conciencia con una severidad excesiva y crear en él, por un abuso de precauciones, una obsesión del mal o una fobia contra la impureza, que excitaría una curiosidad inquieta y malsana. Voy ahora a explicar práctica y concretamente las formas principales que deberían revestir la educación de la pureza
para satisfacer estas exigencias y entrarnos así en el nudo del problema. En primer lugar, la educación de la pureza debe encuadrarse en una sólida educación general de la voluntad, de la conciencia, de la sensibilidad, de la imaginación, de todo el cuerpo. Esto es de extrema importancia. La educación es una como el ser humano. La educación positiva de la pureza supone una conciencia delicada y segura, una voluntad firme y recta, una sensibilidad y una imaginación vivas, pero disciplinadas. Por fin, órganos sanos y vigorosos. Estas cualidades no se improvisan, no nacen espontáneamente con la naturaleza. Son el fruto de un esfuerzo atinado y tenaz del educador, especialmente de la madre. Su formación y desarrollo metódico y armonioso permitirá evitar el peligro de una crisis prematura, atenuar la violencia del despertar de los sentidos y conseguir una victoria relativamente fácil sobre la pasión. Si tantos adolescentes pierden la pureza con el primer despertar de la carne, es por la anarquía de todas las potencias que normalmente deberían asegurarle el equilibrio de su vida moral. Una influencia exterior, por afectuosa y tierna que sea, no podrá garantizar al adolescente el dominio de sí mismo, ni el reino pacífico de la pureza durante este periodo de crisis que atraviesa. Debe ser él solo, su equilibrio interno, ayudado y preparado por sus educadores, pero entregado ante todo a su propia responsabilidad personal y su cooperación a la gracia divina, quien resuelva el conflicto y tome posición frente a la vida. Las madres deben convencerse de que les incumbe la difícil tarea de poner en el alma del niño que han dado a luz la fuerza de la personalidad viril y femenina, de formar una voluntad dueña de sí misma, una conciencia delicada y lúcida, una sensibilidad viva pero dúctil y apacible. ¿Cómo podrán realizar esta obra si no inculcan en el niño desde su nacimiento el sentido de la renuncia, de la obediencia, el sacrificio? Es decir, si no le dan una educación fuerte y aún austera, sin que por eso sea rígida ni exenta de ternura y cariño. Por consiguiente, es importante resistir a los caprichos que manifiesta el pequeño desde la cuna, habitándolo especialmente a mucha regularidad en el sueño y en las comidas. Es muy importante para el niño ya más grande acostumbrarlo a levantarse a una hora fija, a vestirse rápidamente sin demoras en cuidados superfluos de la persona, impedirle las comidas y bebidas fuera de hora y regularle el uso de las golosinas. También se evitará que la toilette sea afeminada en los varones y en que las niñas se tratará de realzar su encanto natural sin halagar su coquetería. Al mismo tiempo se tratará de formar la voluntad con la práctica de una obediencia pronta y consciente. Hemos hablado del valor formativo de esta virtud eminentemente cristiana. Desgraciadamente ya no está de moda y la decadencia de su reino se debe incontestablemente a la decadencia de la autoridad. Los niños han perdido el sentido de la sumisión tanto como los padres el del mando, porque para mandar se necesita tanta abnegación como para obedecer. La autoridad, como la obediencia, es una forma de servicio. Su ejercicio supone un alma pacífica dominada por el sentido del deber, consagrada a los intereses del subordinado, liberada de sus propios impulsos y caprichos, y sobre todo de esa falsa concepción del amor maternal que no es más que una idolatría al niño que precede a la esclavitud de la madre. El niño educado en el orden aprenderá poco a poco a hacerlo reinar en sí mismo y adquirirá una voluntad realmente firme, exenta de todo sentido de obligación forzada, abierta a las sanas alegrías de la vida e impregnada de la ternura maternal que se hará dulce y amable el sacrificio. Naturalmente, tal formación de la voluntad, cuyo efecto normal es el dominio de sí mismo, supone el sentimiento de responsabilidad personal, la sumisión consciente de una regla moral o, en otros términos, una vida interior. En realidad, para obedecer a su madre como se debe humanamente, el niño debe darse cuenta de que no cede a una presión exterior, por muy aceptable que sea, sino una ley íntima, formulada en el fondo de su alma, de su conciencia por Dios mismo. La educación de la conciencia es inseparable de la formación de la voluntad. Más adelante hablaré de esta formación, pero notad que si los esfuerzos de tantos educadores perecen, la razón que se debe en gran parte al carácter demasiado exterior, demasiado olvidado, demasiado arbitrario de la disciplina impuesta. El niño la rechaza y no podemos criticarlo porque esta forma de educación repugna demasiado este sentido de responsabilidad personal, cuyo germen se lleva desde niño.
Esta formación de la conciencia, es decir, el recto discernimiento entre el bien y el mal, entre lo que se aconseja y lo que se ordena, y el obrar según este discernimiento debe encarnarse en la vida del niño. No podrá penetrar en su alma sino bajo la forma de una vida realmente interior, y por eso deberá estar impregnada de religión. Se presentará bajo la forma de un ideal concreto, muy elevado hasta muy místico, y al mismo tiempo muy accesible, muy familiar y susceptible a captar todas las fuerzas de ternura que el niño lleva consigo. Este ideal es nuestro Señor Jesucristo. En Él debe resumirse la formación moral del niño. Por eso tenéis que esforzaros por modelar de su alma a imagen del Salvador, conforme a su mandato. Dejad que los niños vengan a mí. Habéis hecho a menudo la experiencia. El niño tiene hambre de Jesucristo. Puede decirse que lo desea aún antes de conocerlo, y basta presentarle su persona adorable de una manera simple, viva y verdadera, para que se sienta irresistiblemente atraído hacia él. Es naturalmente místico y la gracia bautismal ha aumentado singularmente esta tendencia a su naturaleza. Demuestra una admirable inteligencia para aceptar los misterios de nuestra religión, inteligencia que sobrepasa a menudo la comprensión de muchos adultos. Bebe la verdad como bebió la leche. Tiene una predisposición a la fe total, cándida, viva, y el sentido de Dios es tan profundamente arraigado en él que se siente perfectamente en el mundo invisible en cuanto se le revela su esplendor. No solo es el niño naturalmente místico, sino que con sus dotes de imaginación e intuición está listo para entrar en el plano de la revelación cristiana, que por nuestro Señor Jesucristo tiene precisamente por objeto hacer a Dios más íntimo a nuestro corazón, y por eso encuentra natural amar a su Salvador como a su Dios, su hermano en la persona del niño Jesús. Cuando la ley del sacrificio toma a sus ojos la forma muy concreta de la cruz, cuando se asocia así al amor que Jesús tiene por él y que debe en retorno a su divino amigo, Jesús puede imprimirse en esta pequeña alma un irresistible impulso hacia la santidad, que la Eucaristía hará habitar substancial y corporalmente en él. Alimentando con el pan de los ángeles se compenetrará profundamente del sentido de la pureza y será fuerte para resistir las primeras emociones de los sentidos en la época de la adolescencia. Esta formación de la pureza por la impregnación vital y sobrenatural, como la podríamos llamar, no tiene nada de explícita. Constituye una base, un punto de partida, un fundamento de probada solidez, sobre el cual puede constituirse sin peligro una educación más formal y más especializada. En un alma pacificada, cándida y dueña de sí mismo podrían hacerse sin perturbaciones, empleando un lenguaje casto y religioso y discreto las iniciaciones necesarias de la conciencia muy delicada. Comprenderá instintivamente la sensibilidad afinada y mortificada. Estará de acuerdo con las exigencias del pudor que podrá inculcarse sin que haya temor a reacciones malsanas. Así que este régimen de delicadeza será tan adecuado a las preocupaciones íntimas del niño que lo encontrará todo muy natural y normal. Madres, el niño equipado en esta manera por una formación sólida, robusta, positiva, espiritual y sobrenatural, está preparado para el momento que más teméis y en el que no sabréis cómo desempeñaros, el momento de las iniciaciones, de las respuestas a los porqué de vuestros pequeños.